Imagina por un segundo que quieres construir una casa. Tienes los planos, tienes los materiales y por supuesto tienes tu cinta métrica. Pero hay un pequeño problema. Cada mañana, cuando te despiertas, tu cinta métrica ha cambiado de tamaño. A veces los centímetros son más cortos, a veces un metro ya no es un metro. ¿Cómo demonios podrías saber si las paredes están rectas o si el techo se te va a caer encima? Sería un desastre absoluto. Básicamente, estarías construyendo a ciegas. No podrías confiar en ninguna medida. Exacto. Pues bien, esa pesadilla arquitectónica es curiosamente la realidad en la que vivimos todos los días cuando hablamos de nuestra economía. Hoy vamos a tocar un tema que parece técnico, pero que en realidad es casi filosófico y nos afecta el bolsillo a todos, la ilusión de medir la inflación. Porque, ¿y si te dijera que la regla con la que medimos el valor de nuestro dinero está rota? Es un planteamiento fascinante y a la vez bastante inquietante. Generalmente, cuando escuchamos las noticias y dicen la inflación ha subido un 5%, lo tomamos como una verdad absoluta, como si fuera la temperatura que marca un termómetro. Pero la economía no tiene termómetros universales. Ahí es donde quiero llegar. Hemos pasado mucho tiempo analizando por qué suben los precios, qué si la oferta monetaria, qué si las cadenas de suministro, pero casi nunca nos paramos a pensar en la herramienta de medición. El texto que analizamos hoy plantea una paradoja brutal. Intentamos medir la pérdida de valor del dinero utilizando el propio dinero. Es el clásico problema de la autorreferencia, y es el talón de Aquiles de la economía moderna. Para medir cualquier fenómeno físico necesitas una unidad de referencia estable. Un metro es un metro aquí y en la China, hoy y dentro de 100 años. Pero el dinero es una unidad elástica. O sea, estamos usando una regla de goma. Exactamente. Una regla de goma que se estira y se encoge. Cuando decimos que hay inflación, lo que realmente estamos diciendo es que la moneda ha perdido valor. Pero si usamos esa misma moneda para ponerle precio a las cosas, estamos mezclando dos fenómenos. Por un lado, puede que el pan sea más caro porque hay escasez de trigo, un cambio real en la economía. Pero por otro lado, puede que el pan valga lo mismo y sea el dinero el que vale menos. Distinguir uno del otro es mucho más difícil de lo que parece. Y eso me lleva a los famosos índices de precios, el IPC y compañía, son las herramientas sagradas de los bancos centrales y los gobiernos. Nos dicen, miren, hemos calculado una canasta de bienes y servicios y esto es lo que cuesta vivir. Suena lógico, ¿no? Suena lógico y, no me malinterpretes, son herramientas útiles. Necesitamos algún tipo de brújula, pero el mapa no es el territorio. Esos índices tienen limitaciones estructurales enormes. Primero, porque construir un índice implica tomar decisiones subjetivas. ¿Qué metemos en la canasta? ¿Qué peso le damos a la carne frente al transporte? ¿Cómo medimos la tecnología? Eso siempre me ha llamado la atención. Si un teléfono móvil cuesta lo mismo hoy que hace 5 años, el índice dice precio estable, pero el móvil de hoy es una supercomputadora comparado con el de hace 5 años. ¿Cómo ajustas eso? Ahí entras en el terreno pantanoso de los ajustes de calidad o precios hedónicos. Los estadísticos intentan calcular cuánto de ese precio es mejor calidad y cuánto es inflación pura. Pero, de nuevo, son estimaciones. No son hechos duros. Y hay otro punto más sutil y peligroso: la sustitución. ¿A qué te refieres con la sustitución? Verás, si el precio de la carne de res se dispara, la gente deja de comprarla y empieza a comprar pollo. Muchos índices de precios asumen este cambio de comportamiento y dicen, bueno, el costo de vida no subió tanto porque la gente ahora come pollo. Matemáticamente funciona, pero en la realidad tu estándar de vida ha bajado. Ya no comes lo que querías, comes lo que puedes pagar. El índice puede decir que la inflación es baja, pero tu realidad es que eres más pobre. ¡Vaya! Eso es un truco de magia estadística.
El índice dice todo está bien, pero mi cena dice lo contrario. Entonces, estas decisiones metodológicas de las que hablas no son neutrales. Para nada. Ninguna métrica lo es. Y aquí es donde el texto que estamos analizando lanza una advertencia muy seria. El riesgo aparece cuando estas herramientas se convierten en la referencia única. Claro, porque todo nuestro sistema está indexado a esto. Así es. Piensa en los salarios, los contratos de alquiler, las pensiones, las políticas públicas. Todo se ajusta en base a ese número oficial. Si el índice dice que la inflación fue del 3%, te suben el sueldo un 3% y te dicen que has mantenido tu poder adquisitivo. Pero si la metodología del índice no capturó plenamente la degradación de la moneda, o si tu canasta personal es diferente a la oficial, en realidad estás perdiendo dinero cada año. No es como si te estuvieran robando lentamente y te dieran un recibo diciendo que no te han robado nada. La distorsión se amplifica con el tiempo. Y crea una desconexión cognitiva. La gente siente en el supermercado que el dinero no alcanza, pero los datos oficiales dicen que no es para tanto. Eso genera desconfianza en las instituciones. La inflación no solo afecta los precios, afecta la confianza en la realidad misma. Si no tenemos una referencia estable, el análisis económico queda incompleto. Estamos navegando en un mar tormentoso con una brújula que gira loca. Me gusta esa imagen del mar. Pero entonces déjame ponerme un poco abogado del diablo. Si el dinero fiduciario es el dólar, el euro, el peso, es una medida tan mala porque se puede imprimir al infinito y pierde valor, ¿existe alguna alternativa? El texto plantea una pregunta profunda al final. ¿Es posible observar el nivel de precios desde una unidad que no se degrade con el tiempo? Esa es la pregunta del millón, o quizás debería decir, la pregunta del Bitcoin o del oro, dependiendo de a quién le preguntes. Históricamente, la humanidad usó metales preciosos porque eran difíciles de falsificar y su cantidad no aumentaba arbitrariamente. Una onza de oro compraba una buena toga en la Roma antigua y hoy compra un buen traje de diseñador. Mantiene el valor. O sea que si midiéramos los precios en gramos de oro, la inflación desaparecería. La inflación, entendida como pérdida de poder adquisitivo de la moneda, sí, se haría mucho más evidente. Verías que los precios en oro tienden a ser estables o incluso a bajar con el tiempo gracias a la tecnología y la eficiencia. Lo que llamamos subida de precios es en la gran mayoría de los casos simplemente la devaluación de la moneda con la que pagamos. Es un cambio de perspectiva brutal. No es que la casa suba de precio, es que mi dinero se encoge. Exactamente. Y esto tiene implicaciones sociales profundas, porque si no entendemos cómo medimos, no podemos entender las causas. Si culpamos al tendero por subir los precios, estamos mirando el síntoma. El problema suele estar en la regla, en la emisión monetaria, en la unidad de cuenta. Pero volviendo a la realidad práctica, no podemos ir al supermercado pagando con pepitas de oro. Vivimos en este sistema. ¿Qué lección práctica podemos sacar de esto? ¿Debemos tirar los índices a la basura? No, no hay que ser extremistas. Como decía el texto, no significa que carezcan de utilidad, sino que deben interpretarse con cautela. Son una herramienta de aproximación, no una fotografía objetiva. La lección para quien nos escucha es: diversifica tus referencias. No te fíes solo de un número. Observa tus propios gastos. Observa activos reales. Entiende que el dinero en efectivo es un cubo de hielo que se derrite. Un cubo de hielo que se derrite. Esa imagen duele, pero es muy real. Es que es así. El sistema nos incentiva a gastar o a invertir, porque ahorrar en una moneda que se mide con una regla menguante es una estrategia perdedora a largo plazo. Y fíjate en algo más profundo. Esto afecta nuestra percepción del tiempo. ¿Del tiempo? A ver, explícame eso. Si la unidad de cuenta es inestable, se vuelve difícil planificar a largo plazo. ¿Cómo ahorras para dentro de 30 años
si no tienes idea de cuánto valdrá esa moneda. La inflación alta y la mala medición nos empujan al cortoplacismo. Nos hacen vivir al día, consumiendo ahora porque mañana será más caro. Eso erosiona el capital, no solo económico, sino moral de la sociedad. ¿Dejamos de construir catedrales para construir carpas? Vaya, nunca lo había pensado así. La inestabilidad de la medida nos roba el futuro. Y nos devuelve a la pregunta inicial. Necesitamos una referencia. Tal vez, en el futuro, con la tecnología blockchain o con nuevos consensos monetarios, volvamos a una unidad de medida dura, inmutable. Algo que sea como el metro patrón que está guardado en París, pero para el valor. Hasta entonces, tenemos que ser conscientes de que caminamos sobre arenas movedizas. Es curioso, empezamos hablando de números y acabamos hablando de la estructura de la sociedad y del tiempo. Creo que eso demuestra lo fundamental que es este problema de la medición. No es solo contabilidad, es epistemología, es cómo sabemos lo que sabemos. Sin duda. Y creo que el primer paso para protegerse es entenderlo. Saber que cuando te dicen la inflación bajó, no significa que los precios bajaron, solo que suben más despacio. Saber que tu salario nominal no es tu salario real. Esa conciencia es tu mejor defensa. Me quedo con esa idea de la conciencia como defensa y también con la inquietud de esa regla de goma. Me hace mirar mi billetera con otros ojos. Ríe. Sí, es mejor mirarla con sospecha que con ciega confianza. Antes de cerrar, me gustaría plantear una última reflexión para nuestros oyentes. Si la herramienta que usamos para valorar nuestro esfuerzo, el dinero, es defectuosa, ¿cómo podemos realmente valorar nuestro trabajo? Estamos corriendo en una cinta de correr, sudando y esforzándonos, pero quedándonos en el mismo sitio porque la cinta se mueve hacia atrás. Es una imagen potente para terminar. Yo añadiría, ¿qué pasaría si un día el mundo se pone de acuerdo en una unidad de valor que ningún gobierno pueda alterar? ¿Cómo cambiaría eso nuestra arquitectura, nuestro arte, nuestra paciencia? Quizás descubriríamos que el mundo es mucho más barato de lo que pensamos y que lo único caro es la ignorancia sobre cómo funciona el dinero. Una unidad que no se degrade con el tiempo, el santo grial de la economía. Amigos, la próxima vez que vean un precio subir, no se pregunten solo por qué es más caro. Pregúntense qué le ha pasado a mi regla de medir hoy. Y recuerden, lo que no se mide bien no se puede gestionar, pero lo que se mide con una regla falsa se gestiona equivocadamente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la niebla de los números. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos cuestionando lo que damos por sentado. Hasta la próxima. Mantengan los ojos abiertos.